saben ustedes, desde aproximadamente el año 2007-2008, en una profunda recesión económica, las condiciones económicas han cambiado dramáticamente y al mismo tiempo se está produciendo una disminución demográfica. Ya no hay tanta presión de los estudiantes por estudiar en la universidad. Eso hace que ahora haya muchas voces que se cuestionen realmente si este crecimiento que se ha producido en el sistema universitario ha sido acertado, si el sistema universitario es eficiente. Y dentro de esta pregunta sobre la eficiencia del sistema universitario, una cuestión que aparece recurrentemente, que vamos a formular de una forma un tanto directa, es: ¿hay demasiadas universidades en España? ¿Tenemos un número de universidades acorde con lo que necesitamos o con lo que podemos mantener? Esta es una pregunta un poco, a mi juicio, demasiado simplista. Yo no creo que se pueda decir fácilmente si el número de universidades en España son muchas o pocas. Podemos acudir a comparaciones, a ratios internacionales, podemos comparar qué número de universidades tienen los países de nuestro entorno respecto al parámetro que tiene España y nos encontramos valores muy dispares. Hay países que tienen más universidades por millón de habitantes que nosotros, hay países que tienen menos universidades. Lo que denota esto es que los sistemas universitarios de nuestro entorno son sistemas muy heterogéneos. Y este es uno de los puntos, a mi juicio, donde sí que merece la pena reflexionar. En España yo no creo que haya muchas universidades, lo que sí me parece es que las universidades nos parecemos mucho unas a otras. Se ha producido un crecimiento del sistema en el cual se ha replicado muchas veces un modelo de universidad muy parecido, con un crecimiento, con una duplicidad en las titulaciones que no siempre respondía a la demanda social y con pocos factores de diferenciación. Yo creo que uno de los retos a los que se enfrenta la universidad española, y que yo creo que también puede servir de reflexión para todos ustedes, es el reto de la diferenciación, es decir, conseguir que las universidades, que el sistema universitario responda a las necesidades de la sociedad desde la diferenciación. Las universidades deben ser capaces de especializarse en aquello que saben hacer, que pueden hacer muy bien y ofrecer ese servicio a la sociedad. Así conseguiremos mejorar la eficiencia del sistema. Hablando de eficiencia, otro problema, a mi juicio, muy acuciante, no solo en la Universidad Española, sino también en países de nuestro entorno, es el problema del fracaso escolar. Tengo algunas cifras que les quería comentar. Son datos un poquito tienen ya unos pocos años, pero yo creo que son muy ilustrativos. El 40% de las personas que inician estudios universitarios en España, el 40%, abandona sus estudios antes de terminar su carrera universitaria. Y otro dato que a mí me parece todavía más preocupante: más de un cuarto de los estudiantes universitarios que comienzan sus programas de grado en España los terminan más tarde del tiempo, digamos, tasado. Si un grado tiene 4 años, pues toman 5, toman 6. Esta situación es una foto global. Es decir, hay carreras en el ámbito técnico, en el ámbito científico, que tienen la etiqueta o la realidad de que son más complejas, donde esta realidad todavía es mayor. Pero globalmente hay solo un cuarto de las personas que inician sus estudios universitarios terminan en el tiempo establecido. Esto lo que denota es una tremenda ineficiencia del sistema. Es decir, estamos con recursos públicos, no estamos siendo suficientemente eficaces, no estamos consiguiendo el objetivo de formar eficazmente a los ciudadanos. Y yo creo que este es un reto que tenemos que enfrentar si queremos mejorar la eficiencia y ¿por qué no decirlo?, la rentabilidad social del sistema. En todo este contexto de dificultades se introduce en España el Espacio Europeo de Educación Superior. El Espacio Europeo de Educación Superior, que yo creo que lleva en España aproximadamente, si no recuerdo mal, 8 años implantado, aunque sus orígenes pues vienen de la Declaración de Bolonia de hace bastantes más años, surge de una constatación por parte de la Unión Europea que es muy simple de enunciar. La Unión Europea constata que está perdiendo el tren de la competitividad económica frente a otras áreas, como por ejemplo los Estados Unidos, por muchas razones, pero una de ellas muy sencilla: por la falta de movilidad de sus profesionales. La movilidad de los profesionales dentro de Europa está limitada, es mucho menor, por muchas razones, que en zonas como Estados Unidos, y eso limita la competitividad de las empresas, la competitividad de la economía europea.
Y la Unión Europea diagnostica que una de las razones por la cual no existe movilidad de profesionales es que no existe movilidad de estudiantes. No existe movilidad de estudiantes porque no existen instrumentos. Estoy hablando de una reflexión, como digo, de hace ya algunas décadas. No existen instrumentos para facilitar la movilidad de estudiantes. No existen instrumentos para facilitar el reconocimiento de titulaciones entre unos países y otros. Y, en definitiva, esto limita drásticamente las posibilidades de movilidad. Para poner solución a este tipo de problemas es por lo que surge el Espacio Europeo de Educación Superior, que dota a las universidades de un marco común, de un marco de referencia, de un sistema de medición y de reconocimiento basado en el crédito de transferencia, que se ha aprobado como un instrumento que permite a los estudiantes fácilmente que sus estudios se reconozcan y puedan ser reconocidos, como digo, por otros países de Europa, y aparecen otros programas que sin duda ustedes conocerán, como el programa Erasmus, que en términos de volumen de estudiantes que han transitado por las universidades europeas, yo me atrevería a calificarlo de un éxito rotundo, y además es un programa, a mi juicio, que ha conseguido como efecto bilateral reforzar enormemente la cohesión del proyecto europeo, y un programa que además vemos con muchísimo interés porque la Comisión Europea ha evaluado recientemente este programa y ha lanzado una iniciativa que ahora se conoce con el nombre Erasmus+, con muchos más fondos y con mucha más amplitud en sus objetivos. Antes de dejar de hablar de movilidad, me gustaría mencionar un problema que yo creo que este sí que es muy específico del sistema universitario español, que también limita muchísimo la movilidad de los estudiantes, y es el problema de las competencias lingüísticas de nuestros estudiantes. Los estudiantes en España, no solo en España, pero el caso español que conozco un poquito mejor, tienen un déficit histórico, probablemente por razones políticas, por razones históricas del país, un déficit histórico de competencias lingüísticas, fundamentalmente, podríamos decir, en la lengua franca de los negocios actuales, en la actualidad, que es el inglés. Y eso, en un entorno de liberalización, de apertura de fronteras, de intercambios cada vez más frecuentes, más importantes, es un déficit importantísimo. Nuestros estudiantes van a competir en un mercado global, en un mercado de trabajo global, donde van a tener que competir y relacionarse con candidatos de todos los países de Europa o del mundo. Y el no tener competencias lingüísticas a un nivel apropiado es un déficit para los estudiantes, es un déficit para las universidades, pero sobre todo es un déficit para el país, que verá lastrada su economía y su crecimiento económico. Y ya que hablamos de movilidad, también hacer un comentario a un problema que también no es exclusivo de la Universidad Española, pero que la Universidad Española vive con intensidad, que es el problema de la movilidad interna dentro de la institución. En la Universidad Española tengo también un dato que les voy a comentar. El 93,3% de los profesores titulares de universidades españolas es profesor en la misma universidad en la que se formó. En el Reino Unido es un 17%, en Estados Unidos es un 10%. Es decir, si nosotros queremos, y yo personalmente creo firmemente en ello, que la movilidad social, la movilidad económica, la movilidad geográfica es un elemento de dinamismo de la sociedad, es un elemento de dinamismo de la economía, debemos dar ejemplo nosotros mismos como instituciones, debemos dar ejemplo de movilidad, debemos fomentar que nuestros estudiantes, que nuestros profesores se formen en otras universidades, se formen en el extranjero, favorecer el intercambio de experiencias. Ese es un problema que no se debe únicamente a problemas endógenos de la universidad, hay razones culturales, razones económicas, pero es una realidad que debemos abordar y que debemos afrontar. Y también, y ya para concluir, porque sé que el tiempo es limitado, la universidad tiene que hacer una reflexión profunda y conseguir que su actividad y su función tenga realmente un impacto en la sociedad. Se nos acusa muchísimas veces a las universidades, y en parte pues hay una componente, como siempre en estas grandes afirmaciones, de razón, de vivir aislados, de vivir en nuestra torre de marfil. Hablamos muchas veces del divorcio entre el mundo académico y el mundo profesional o el mundo industrial, como si fueran dos mundos absolutamente irreconciliables entre los que existe una barrera que es imposible franquear. Debemos
hacer un esfuerzo, debemos hacer un esfuerzo en las universidades porque los programas formativos que desarrollamos sirvan para capacitar a las personas para un éxito profesional. No solo para eso, estamos formando personas que tengan valores, estamos formando personas que desarrollen un espíritu crítico, estamos enseñando a pensar, pero tenemos que pensar también que nuestros programas deben tener una utilidad para las personas que se acercan a nosotros, a la universidad. Y debemos exigir también a la sociedad realmente que se involucre en los problemas de la universidad. Tenemos que exigir a la universidad que nos pida cuentas, tenemos que exigir a la sociedad que realmente cuando vea cosas en la universidad que no funcionan, nos lo diga y proteste. Los sistemas universitarios más reputados del mundo, por ejemplo el sistema británico o el sistema norteamericano, que se consideran pues, por todos los instrumentos de medida, parciales o no, que existen, como los rankings, que son los sistemas de referencia, son sistemas que están siempre en el ojo del huracán, están en el centro del debate político y del debate público. Y que la preocupación por la universidad, la preocupación por las tasas, por los préstamos universitarios, por la calidad, por la empleabilidad, es un debate que está permanentemente en la calle. Yo aspiro a que este debate sobre la universidad esté siempre en las preocupaciones de los ciudadanos, porque eso nos ayudará a mejorar y ayudará a que la universidad tenga el importantísimo papel que, a mi juicio, debe desempeñar en el futuro de nuestras sociedades, en el futuro de la Unión Europea, en el futuro, estoy seguro, de los países iberoamericanos, y eso contribuirá a crear sociedades mejores y un mundo más humano y más solidario. Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que esta sesión sea realmente muy fructífera. Gracias.